Isaías. Jaime. ¿Y cómo les ha ido bueno, vas a hablar de Carolina? Sí, es mejor cada uno en una silla. Muy buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Pública Ramón Correa de la Secretaría de Cultura de Pereira. Estamos en el aula central, en la sala mayor de lectura, agradeciendo su presencia en este nuevo encuentro de un cafecón, una tertulia literaria que nace como una gran apuesta de la Biblioteca Pública Ramón Correa por promocionar la lectura como un ámbito que pertenece también a su colección general y de la cual destaca una invitación a los principales escritores colombianos que en su momento de manera muy generosa han acompañado esta idea y que sobre todo en este año, cuando se cumplen 80 años de aniversario de fundación de la Biblioteca Pública, afirman la misión, el papel y el cariño que tiene el público pereirano por esta misión, por esta promoción importante de formación cultural que llega a ustedes gracias a la iniciativa de Carolina Toro Rincón, directora de la Biblioteca Pública Ramón Correa, y de Rosa Ángel, directora de la Secretaría de Cultura de Pereira. En el día de hoy tenemos una visita muy especial, por primera vez en Pereira nos visita el maestro Jaime Manrique Ardila y su amigo y también gran escritor, el español Isaías Fanlo. Ellos nos apoyarán con una conversación que nos brindará un acercamiento, un recorrido por la obra de Jaime Manrique Ardila. Jaime Manrique, escritor de origen barranquillero, con gran parte de su vida en Estados Unidos, donde ha apoyado en la enseñanza bastantes proyectos de escritura, a la vez de un proyecto de escritura propio que le ha hecho muy notable y muy significativo para todos los que seguimos la literatura colombiana. Nos ha favorecido con una producción que abarca la poesía, la novela y el cuento. Sea esta una oportunidad para agradecer a Jaime por la generosidad con que ha atendido este llamado, y sea una manera de agradecerles a ustedes el apoyo que le brindan a esta iniciativa que es un cafecón. Los dejo en compañía de Isaías Fanlo, escritor, ensayista y traductor de España, y Jaime Manrique Ardila, escritor colombiano. Bienvenidos. ¿Se oye? Sí. Sí. Buenas tardes. Primero quiero comenzar dándole las gracias a Giovanni, que fue la persona que me invitó a venir aquí a Pereira, y a su familia, que se ha comportado maravillosamente conmigo y de una forma muy calurosa, y a la directora de la Biblioteca Pública de Pereira por la invitación, y a todos ustedes por venir aquí, y también a Isaías Fanlo por acceder a este diálogo y a charlar acerca de cosas que nos interesan a nosotros dos. Entonces, quiero que esto sea un conversatorio. Si tienen preguntas, me gustaría dialogar con ustedes. A mí, lo que más me gusta cuando hago eventos públicos es realmente poder hablar con el público y contestar cualquier pregunta que tengan, en vez de ponerme a hablar por horas enteras ahí acerca de cosas que tal vez no les interesen a ustedes. Pero estoy muy contento de estar aquí y le paso el micrófono a Isaías. No, ya tengo uno, no hace falta que me lo pases. Okay. Bueno, para mí, por supuesto, es un gran placer. También muchísimas gracias a todos los que hacen posible
que Pereira es una gran sorpresa realmente, es nuestra primera vez aquí y es una sorpresa muy grata ver la cantidad de iniciativas culturales que están teniendo lugar en esta ciudad. Bueno, realmente ha sido, yo creo, Jaime, que estamos de acuerdo, ha sido una sorpresa gratísima ver la cantidad de cosas que se mueven, o sea que buen trabajo y bueno, a seguir con ello. Como dice Jaime, la idea de hoy es hacer un poco un diálogo informal. Yo creo que tenemos la inmensa fortuna, y yo me siento realmente afortunado de poder estar aquí, de contar con un escritor que tiene una obra variadísima, que tiene una obra extensa y que tiene una obra muy importante. Y no solo eso, sino que estamos aquí en un momento, yo creo que es importante en la trayectoria de Jaime, porque en unos días va a salir a la luz por la editorial Seix Barral, dentro del Grupo Planeta, su última novela en español, que se llama Como esta tarde para siempre. Así que la idea sería hacer un pequeño recorrido informal por parte de la obra de Jaime. Por todo no podría ser porque tenemos un avión mañana por la mañana y no llegaríamos a tiempo, pero sí trazar un poco unos highlights, unos puntos dentro de la obra de Jaime y acabar, ya que tenemos la suerte de estar aquí, hablando un poquito de la nueva novela casi en primicia. ¿Te parece bien, Jaime? Muy bien, excelente. Bueno, yo creo que todo diálogo contigo tiene que empezar, si empezamos con la prosa, porque tú has escrito poesía, has escrito prosa, has escrito ensayos, has escrito crítica de cine, pero si empezamos un poco con la prosa, tiene que empezar con El cadáver de papá, ¿no? Que fue una primera novela tuya, escrita en 1978, si no me equivoco, y que irrumpe con muchísima fuerza dentro del panorama colombiano. Mira, ahí viene lo del un café con. ¿Qué te motivó? Porque es una novela muy dura. ¿Qué te motivó a escribir? Bueno, El cadáver de papá fue escrito en 1976. Fue el año después de la muerte de Franco, claro, de Francisco Franco. Y yo estaba viviendo en España en esa época y ahí fue cuando la escribí en una primavera madrileña en 15 días. Quería escribir una novela en 15 días porque pensé que dentro de 15 días me iba a morir. Entonces, antes de morirme, tengo que escribir una novela. Y escribí El cadáver de papá. Sí, y en el cadáver de papá, tú explicas en entrevistas, en sitios, que tu intención para El cadáver de papá era matar a tu padre. Bueno, cuando la gente dice esas cosas hoy en día, bueno, ese era el joven Jaime que pensaba así y decía estas cosas. Ahora ya o sea, la historia mía con mi padre ya es, para mí, yo le tengo, o sea, yo ya no siento lo que sentía en esa época, pero sí, claro, era una obra de venganza, era una cosa de venganza, es una tradición que es más una tradición inglesa del siglo XVII, especialmente en el teatro de revenge tragedy, las tragedias de venganza. Y eso quería herir a mi padre profundamente con el libro, escribiendo el libro más horripilante que se me ocurriera a mí. Y por eso fue que lo escribí. Muy bien, bueno. El cadáver de papá, no está mal. Hoy en día es considerado un clásico. Y Jan Baca decía aquello de que en El cadáver de papá pasa de todo menos la bomba atómica, ¿no? Sí, bueno, hoy en día esto es para los escritores jóvenes aquí. Ahora que están jóvenes escriben las cosas más escandalosas que se les ocurren, porque después es un poco más difícil. Y mientras más escandalosas, mejor. Así que y cuando salió El cadáver de papá me dieron una paliza terrible, todas las críticas. Yo pensé, voy a ser famoso y rico. Y famoso fue, todas las críticas fueron espantosas. Y hace que no... el libro se vendieron las copias que vendió Colcultura, que eran libritos que vendían por 10 pesos en esa época. Pero yo vivía en la casa en esa época en Bogotá, con la casa del maestro Gonzalo Arice, que él en su casa en La Candelaria, él alquilaba un apartamento, parte de su casa, y nos habíamos hecho muy amigos de Gonzalo, el gran pintor colombiano, el paisajista. Y Gonzalo, cuando salió mi novela, yo le regalé una copia, porque él me había regalado también obras suyas y cosas así.
y le molestó tanto el libro que él llamó a su familia y los reunió todos en el jardín y quemó el libro enfrente de ellos. Y entonces yo siempre digo que me sentí muy halagado por ese era el piropo más grande que me habían hecho jamás en mi vida, quemar un libro mío. Eso quería decir que algo había pasado, que había conmovido a alguien profundamente. O no sé cómo, pero sí, fue escrito como todos los escritores queremos encontrar lectores que nos aprecien, que lean lo que hemos escrito. Pero yo en cierta forma creo que los lectores que han sido más importantes para mí han sido los que han en muchas formas reaccionado casi que violentamente a mi obra, porque eso quiere decir que algo que yo dije les llegó a la psiquis, dentro de sus psiquis, y tocó algo dentro de ellos que era muy importante para ellos. Fíjate, El cadáver de papá, tú me explicas que lo escribiste en Madrid. Sin embargo, lo que haces trazas un retrato un poco macabro de Barranquilla durante el carnaval también. Y me hace pensar que también es tu única novela, es tu primera novela, tu única escrita en castellano originalmente. Después tú te vas cuando eres más a Nueva York, a los Estados Unidos, empiezas a escribir en inglés. Pero vas volviendo también a Colombia, durante un tiempo estás viviendo aquí, estás viviendo allá, ahora mismo llevamos 2 años viniendo a este país. ¿Cuál es tu relación parece que tengas la necesidad de irte de Colombia para escribir sobre ella, tengo la sensación un poco. Sí, es interesante, yo creo que no es una relación única, muchos escritores han hecho eso, ¿no? James Joyce se fue de Dublín cuando era muy joven y no regresó y se la pasó el resto de su vida escribiendo acerca de Dublín. Entonces yo creo que en cierta forma los escritores siempre hemos estado haciendo eso. Tenemos que distanciarnos un poco de la realidad más inmediata para poderla ver críticamente. Y yo creo que eso es lo que yo he hecho con Colombia. Si me hubiera quedado aquí, tal vez me hubiera concentrado en cosas que a la larga tal vez no serían tan importantes, pero desde afuera podía ver más bien un panorama más amplio de la vida nacional y de seleccionar aspectos acerca de los cuales yo quería escribir extensamente y críticamente, yo creo. Claro. Porque además, después del cadáver de papá viene Oro Colombiano, Colombian Gold, y ahí estás haciendo una crítica muy fuerte a la política colombiana, ¿no? Sí, es la época ese salió en los Estados Unidos en el 1983 y salió en inglés primero. En Colombia nunca fue publicado, nadie quiso publicarlo, pero salió en México. Y era acerca del gobierno colombiano en esa época, la cosa del narcotráfico. Nadie escribía novelas acerca del narcotráfico en esos días. Yo creo que la mía fue una de las primeras. Y también muchos críticos dijeron, mira, ahora qué ha pasado con la literatura colombiana, los escritores están escribiendo acerca del narcotráfico, lo que nos faltaba. Y ahora todos los escritores hacen eso. O sea que yo lo que les dije anteriormente a los escritores jóvenes es de que las cosas que a veces son rechazadas cuando comenzamos a escribir, años después empiezan a ser vistas como clásicos. Entonces eso es algo que ese rechazo inicial quiere decir que hay algo bueno en esa obra, porque sí, como dije, esas reacciones violentas quiere decir que la obra ha causado un impacto. Entonces escribí acerca de los años de esa administración. Había en la época del M-19, de amigos que fueron arrestados y torturados. Felisa Bernstein, la gran escultora colombiana, que era una señora una señora muy educada y todas estas cosas. Felisa la acusaron de ser terrorista, de tener una pistola, de no sé qué cosas, y ella salió de la cárcel y murió con García Márquez en un restaurante en París. Todas esas cosas, la noche que se fue de Colombia, llegó allá. Todas estas cosas me afectaron muchísimo. Yo no podía seguir viviendo en un país donde veía cosas así suceder todo el tiempo. Me sentía muy violentado por la realidad nacional, las injusticias, la corrupción del narcotráfico y los amigos que a veces desaparecían y algunos fueron torturados. Claro. Sí, yo
tengo la sensación de que, bueno, tu obra es variadísima. El cadáver de papá, Oro colombiano, son obras que están cargadas de rabia, de una denuncia, pero muy furibunda, podríamos decir, hacia bueno, una cuestión más intimista en el cadáver de papá, una cuestión más política quizá en Oro colombiano. Pero después, con Luna Latina, que es la novela que escribió después, en el año 92, publicada en el 92 por lo menos, el estilo cambia completamente, es un estilo un poco más pacífico, un estilo más casi incluso celebratorio, pero también muy melancólico. Yo creo que Twilight at the Equator, que es el único libro tuyo que no ha sido traducido de momento o publicado aquí en español, también sigue un poco con esa tónica, pero después das otro salto y te vas más hacia la novela histórica, porque estas dos habían sido más como de una perversión autobiográfica, por decirlo de alguna manera, y te saltas a la novela histórica con Nuestras vidas son los ríos, con El callejón de Cervantes. ¿Qué es lo que te impulsa a ti a escribir un libro? ¿Cómo encuentras un argumento como eso? Bueno, ya no podía escribir acerca de la Colombia que yo había vivido día a día, porque llevaba ya varios años de vivir en el exterior. Entonces, no sé, pero empecé a escribir acerca de los colombianos en Nueva York, que era una forma de mantenerme comunicado con Colombia. O sea que nunca dejé de escribir de Colombia, porque la novela, básicamente, los principales personajes son inmigrantes colombianos en Nueva York. Entonces, parecería que me alejé de Colombia y dejé de escribir de Colombia, pero no es así. En el libro que siguió, Twilight at the Equator, gran parte del libro, la parte más extensa, sucede en Colombia, de un viaje a Colombia. Entonces, físicamente ya no eran acerca de mis vivencias en esos instantes, sino de los colombianos que vivían en el exterior, cómo eran afectados por el hecho de vivir lejos de su patria, en qué clase de personas nos convertía todo esto, la tristeza del exilio y también las buenas cosas del exilio. Y además ya era un poco mayor y ya no me interesaba, ya no vivía furioso todo el tiempo. Yo creo que empecé a gozar más de la vida y esta primera novela que escribí directamente en inglés, Luna Latina en Manhattan, es una comedia, realmente, es una comedia, sí. Y fue un buen periodo de mi vida. Sí. Tiene algo almodovariano casi. Sí, yo creo que muy influenciada por Almodóvar en cierta forma, sí, claro. Yo tengo que explicarles que hace unos meses en Nueva York se inauguró un mural en Queens, ¿era en Queens? Sí, sí. Queens. Basado en la novela, en esta novela, en Luna Latina en Manhattan. O sea que es una obra que yo creo que con el paso del tiempo está ganando muchísimo peso. Bueno, también cuando salió la novela, la reacción fue parecida un poco a la del cadáver de papá. Todos los reseñadores latinos me dieron una paliza porque decían, ay, Manrique es un racista, se burla de este, se burla del otro, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, pero nada, yo no me estaba burlando de nadie ni diciendo nada que pudiera ser ofensivo, pero todas las personas ven lo que quieren ver en un libro. Pero por otro lado, hubo un público que para mí era desconocido a ese instante, y era el público latino gay, sobre todo el público gay, y muchos lectores empezaron a leerla, y de pronto la novela no fue un éxito extraordinario, ni se vendieron millones de ejemplares, pero se vendieron bastantes ejemplares, se vendieron miles de ejemplares, y en esa época que todavía la gente mandaba cartas, recibí cientos de cartas de toda clase de personas que me decían, esta novela me afectó, me gustó tanto, me compenetré tanto con los personajes. Entonces para mí fue muy, muy grato poder ver eso que sucedía, ¿no? Que ya la recepción de una obra mía era como más no era totalmente una cosa, sino que era como más dividida entre los que estaban en contra y los que estaban a favor. Y ahí fue un principio de algo diferente para mí. Y cuando empecé a escribir las novelas históricas, estaba cansado de escribir acerca de mi vida, de mi familia, de mi biografía. Cuando pensaba en escribir acerca de otra novela acerca de mí, ya me ponía a bostezar y no podía. Entonces decidí, ¿cuáles son las cosas que me interesan a mí? La historia me interesa mucho. Y un personaje que para mí fue importantísimo, siempre fue Manuela Sáenz. Entonces ahí empecé
a investigar la vida de Manuela Sáenz, y así fue que salió esa novela Nuestras vidas son los ríos. Y después después escribí el Callejón de Cervantes acerca de Miguel de Cervantes Saavedra. Y con Manuela, por supuesto, la conexión es más próxima porque Manuela es suramericana, y entonces yo entendía muy bien los países en los cuales ella había vivido, las condiciones de las sociedades en las cuales ella también había vivido. Pero Cervantes era una cosa tan lejana de mí, y realmente no sé qué fue lo que me llevó a Cervantes, excepto un momento de locura, de identificarme con el Quijote, y de pronto empecé a pensar en la vida de él, y ya no podía sacármelo de la cabeza y me tocó escribir la novela. Wow, interesante, interesante. Nos hemos dejado un libro que en realidad hay que decir que es el que da título un poco a este diálogo, que es Maricones Eminentes, del año 99. Sí, por ahí. Sí, si no me equivoco. Bueno, yo tengo que explicar que, si me permiten una nota personal, que yo recuerdo que cuando estaba en Barcelona, en el año, debe ser 2000 o así, publicaron el libro en España, se publicó en español, y yo recuerdo que era entonces un joven estudiante, y tenía curiosidad era un devorador de libros, pero recuerdo ver aquel libro en un mostrador de una librería de Barcelona donde iba mucho, y aquel título, Maricones Eminentes, me dio miedo. Entonces, yo recuerdo que pensé, Dios mío, no leas esto tiene que ser algo terrible, algo destructivo. Lo dejé ahí a un lado, y yo recuerdo que como iba bastante a menudo a aquella librería, estaba ahí todo el rato, y cada vez que pasaba por delante pensaba, Dios mío, no quiero ni verlo. Ahora, por suerte, las cosas han cambiado, y años después, muchísimos años después, haciendo mi investigación para la tesis doctoral, agarré el libro, lo tropecé con él, esta vez virtualmente, en su versión original en inglés, y pensé, bueno, ya ha llegado la hora de leerlo, y me quedé realmente impresionado, y así fue de hecho como nos conocimos, leyendo ese libro. Y es un libro realmente como toda la trayectoria de Jaime, pero si un libro personaliza esa trayectoria, es completamente inclasificable, porque tiene una parte de ensayo, tiene una parte de autobiográfica. Tú dices, recuerdo la cita en inglés, dices, "This is an autobiography of sorts", una especie de autobiografía, pero a la vez tiene unos tributos realmente muy, muy, muy emotivos hacia tres maestros, tres escritores que marcaron su vida a nivel personal y a nivel literario, que es Manuel Puig, Reinaldo Arenas y Federico García Lorca. ¿Qué te motivó a escoger estos tres personajes? Yo no sé, no fue una escogencia. Yo los conocí, Puig fue mi maestro, brevemente estuve en una clase de él en la Universidad de Colombia, y de ahí nos hicimos amigos, y Puig es el autor de El beso de la mujer araña, La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas, novelas que fueron importantísimas en todo el movimiento del boom. Y entonces para mí se convirtió en una especie de madre literaria, porque él se hablaba de todos sus alumnos y de sus jóvenes, como él decía que era la madre de todos. Y claro, cuando él murió, me dio durísimo, porque fue una muerte inesperada, y la gente decía que había muerto de SIDA, entonces yo empecé a averiguar. Después, en esos años, un poco después, murió Reinaldo Arenas, el escritor cubano, que había estado en Nueva York en el exilio por varios años. Él había salido con los Marielitos, y a diferencia de Puig, Reinaldo en vida no tuvo mucho éxito. Los libros se publicaban, se traducían en muchos lenguajes, en muchos idiomas, pero el público nunca los compró mucho, y realmente Reinaldo murió en la pobreza, y él murió de SIDA, se suicidó. Y recuerdo que mi agente me dijo el día cuando murió Reinaldo, hubo una especie de ceremonia en una iglesia, y mi agente me invitó porque Reinaldo había sido mi amigo, y él nos había presentado, y había como 10 personas en esta iglesia inmensa, era un espacio, y yo pensé, un escritor tan importante, y
y esto es lo que aparece aquí, unas 3, 4, 5 personas. Y mi agente me dijo, cuando él estaba vivo yo ni siquiera podía regalar sus libros. Los editores no querían ni que se los regalara. Entonces, eso también fue una persona que él personalmente y parte de su obra me impactaron profundamente. Y después Lorca, que por supuesto Lorca yo no lo conocí ni mucho menos, pero desde que era niño tenía una relación personal con su obra que fue evolucionando a través de los años, mientras a través de mi descubrimiento de ciertas cosas acerca de Lorca, cuando leí por primera vez El poeta en Nueva York, fue una revelación para mí. Ese libro fue como haber leído Las hojas de hierba de Walt Whitman, algo así. Y eso. Sí, en el caso de Lorca, claro, tengo que decir que lo hablábamos antes, ¿no? Yo soy español y una de las cosas que me sorprendió al leer esa parte de los maricones eminentes es que tú haces mucho énfasis en la cuestión de Lorca como homosexual, en la cuestión de persona que realmente... Para lo que era la época, tuvo una relación muy, muy fuerte y muy intensa con la manifestación de esa sexualidad. Y eso ha sido algo muy problemático en España, porque de Lorca, hasta hace muy, muy poquito, lo que se estudiaba en España y lo que realmente se consideraba como la gran obra de Lorca era todo lo que hiciera un poco de énfasis en el folclore, ¿no? A nivel poético, por ejemplo, eso, el romancero gitano, el poema del cantejondo. Entonces, ya uno se iba al poeta en Nueva York y era, sí, muy interesante, algo muy experimental, pero el Lorca bueno es el de verde que te quiero verde, ¿no? Por decir algo. Y a mí era algo que siempre me había chocado, porque después, claro, evidentemente la trayectoria de Lorca como dramaturgo es interesantísima y tiene la trilogía de Yerma, Bodas de Sangre y La casa de Bernarda Alba, que es potentísima. Pero el público, así que pasan 5 años, que son 2 obras en las que hacen una mención, bueno, no tan explícita, pero sí como muy directa a la cuestión del deseo homosexual, quedaban como muy, muy, muy mitigadas. El público, de hecho, era muy difícil de representar. Se representó hace unos años en el Teatro de la Abadía de Madrid, en el Teatro Nacional de Cataluña de Barcelona, pero es algo raro de verlos. También lo había hecho Lluís Pascual hacía 20 años, pero en ocasiones muy puntuales. Y después llegaba los sonetos del amor oscuro, que eran, ahora me estoy enrollando, pero es que quiero explicarlo, es una obra que la familia de Lorca no dejó que se publicara. Y tuvo que circular en los años 80 una copia pirata de esos sonetos que alguien anónimamente rescató y envió a la prensa y a críticos literarios. Y hasta entonces solo se había oído hablar de esos sonetos, pero no existían, porque la familia no quería que se recordara al Lorca del deseo gay, del deseo homosexual. Y fue entonces cuando en la familia, cuando ya vio que esto se iba de madres, decidió venderlos al diario ABC a razón de 1 millón de pesetas de la época por poema. Pero es que es algo... Y todavía hoy en día, a nivel ensayístico y a nivel de investigación, muy poca gente ha hecho la labor que hiciste tú con Eminentes Maricones, y eso me... Claro, sí, me interesó porque yo pensé que Lorca realmente había sufrido mucho con todo eso, haber ocultado sus grandes amores, y era como una forma de hacerle tributo al sufrimiento de él. Y ahora mismo hoy en Colombia, por ejemplo, Andrés Caicedo, que fue un gran amigo mío, acaban de censurar la publicación de sus cartas, y porque hay algunas cartas que son muy explícitamente sexuales y homosexuales, y la familia no quiere que eso se mencione, que eso se sepa, y entonces han censurado la publicación de este volumen de sus cartas completas. O sea que ese es un drama que nunca termina, que continúa. Tratar de ocultar las cosas que han sido importantes para los seres humanos, que a lo mejor molestan a los demás. Y yo creo que la escritura para mí por lo menos es intentar de alguna forma rescatar la forma como
el establecimiento, los gobiernos, los sistemas tradicionales tratan de borrar las cosas que le molestan acerca de un escritor importante o de cualquier persona importante. Siempre está esa forma de ir borrando, y uno tiene que estar luchando constantemente, si no somos vigilantes, para encontrar la verdad histórica. Ahora cuando estuvimos en Aracataca hablando con varias personas que están escribiendo más y más acerca de la masacre bananera, y entonces dije, pero sí, eso soy yo y tal. Pero parece que todavía hay gente que dice no, eso es controversial. Murieron 20 personas y después, años después, en un periódico local, 100, 200, 300. Y ha habido, yo recuerdo cuando era chico, mi padre, que era fascista, él era admirador de Franco, me decía, yo estaba ahí cuando sucedió todo eso, porque él vivía en la zona bananera, y eso que describe Gabo no es verdad. Fue verdad, murieron cientos, tal vez miles de personas, por lo menos 1000 personas murieron. Y siempre ha habido un intento muy duro de borrar todo eso, de que no se sepa la verdad, de ofuscarla. Entonces, para mí la escritura es básicamente eso, de sacar las cosas que no sé que otros quieren tapar, no solo acerca de mí, sino acerca de la historia que me parece que nos merecemos conocer la verdad acerca de las cosas. Sí, y esa yo creo que también es la parte valiente y la parte que hace que a veces la escritura, incluso en ficción y por supuesto también en no ficción, sea algo que se carga de ser algo necesario, de algo extremadamente pertinente, porque a veces dice lo que otros no nos han atrevido a decir. Y en ese sentido, tú en Maricones Eminentes, en la parte final, cuando haces balance, tú haces énfasis y creo recordar que dices explícitamente, ¿no?, en que estos 3 escritores tienen una vida marcada por el heroísmo, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con eso? Con el tema del heroísmo, sobre todo porque son diferentes. Fueron opositores de la obra de Lorca. O sea, Franco la prohibió por muchos años, ¿no?, por décadas, y él murió básicamente por ser republicano y por ser socialista, y como es, y por ser también abiertamente gay al final de su vida. Y Puig también, él denunció a los generales durante la Guerra Sucia en la Argentina, los miles y miles de personas que fueron desaparecidos. Y lo mismo hizo Reinaldo Arenas con las prisiones de Fidel Castro, y él mismo padeció la persecución y estuvo en la cárcel. Entonces fueron personas heroicas que lucharon contra regímenes totalitarios, y para mí eran héroes míos. Entonces yo quería rescatar la gente gay. No tenemos muchos héroes, especialmente en esos años, los años 80, 90. Ahora ha cambiado la cosa un poco, pero bastante. Pero yo no crecí diciendo, mira, este es mi héroe y es gay. Eso no existía en esa época. Las personas que yo sabía que habían sido gay, como Oscar Wilde, habían básicamente sido destruidos y habían pasado los años finales de su vida en la cárcel y cosas así. Entonces, ver personas que lucharon contra grandes sistemas, gobiernos totalitarios, y hicieron su obra, eso para mí era heroico, y eso yo quería crear para mí un panteón de mis propios héroes. Sí. Claro. Sí, bueno, yo creo que además Maricones Eminentes, digamos que para mí marca un punto importante dentro de tu escritura. Por ejemplo, estoy hablando ahí como de esto, pero bueno. Esto se publica en el 99. Poco antes, en el 95, habías publicado un poemario que es Mi noche con Federico García Lorca, precisamente. Y en el 2000 publicas otro, que es un triple, digamos, poemario, ¿no?, que es Tarzán, mi cuerpo y Cristóbal Colón. Y yo creo que ahí tengo la sensación de que, ya que entramos un poco en el subtítulo, que también era una paráfrasis, El amor en los tiempos del SIDA, allí, tanto en Maricones Eminentes como en estos 2 poemarios, surge un poco la presencia del SIDA como de manera explícita. Ya había salido en Latin Moon, efectivamente, pero yo creo que haces una aproximación casi personal hacia esta cuestión, ¿no? ¿Qué importancia tiene
el SIDA. Yo, después de que me respondas, me gustaría leer un poema, si os parece bien, si les parece bien, del poemario. Pero... Bueno, muchos de mis amigos murieron y murieron al principio rechazados por sus familias, por las instituciones médicas. En los hospitales los médicos entraban en los pabellones con la gente con SIDA y se ponían guantes y mascarillas, y eso tenía que haber sido terrible para las personas que se estaban muriendo. Y la familia los rechazaba, no reclamaban los cuerpos, no los querían enterrar, cosas así. Y algo que, por ejemplo, es también recuperar el valor de las personas, de las vidas humanas. Y hay cosas que, por ejemplo, yo no sé acerca de Colombia. Yo no sé cuántas personas murieron de SIDA en Colombia. O sea, nunca he visto estadísticas. Tal vez no he buscado mucho, pero varios amigos míos murieron de SIDA y la familia todavía lo niega. Entonces, es como que esa cosa de las instituciones de tratar de limpiar la historia, lo que les molesta. Por ejemplo, esa es la pregunta mía que siempre me hago últimamente acerca de Colombia. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos murieron? Yo sé de amigos míos que murieron de SIDA y nadie se atreve a decirlo, ni los familiares ni nadie. Entonces, ¿cuántos murieron aquí? Sí, ¿qué quiere decir eso? Recuerdo que mi tía una vez me escribió a Nueva York pidiéndome que le enviara dinero para poder enterrar a su peluquero, porque la familia de él no quería reclamar el cuerpo del muchacho. Entonces ella hizo una colecta para poder enterrarlo. Entonces, ¿cuántos murieron así? Esa es una pregunta que me hago con frecuencia. ¿Aló? Hola. Ahora sí. Bueno, yo creo, ahí, con el tema del SIDA, yo creo que es extremadamente importante ahí, porque... Bueno, tu amiga Sarah Schulman también habla de la idea de que durante un tiempo ese tema fue completamente tabú o fue un tema relegado. Se escribió una historia, todo acontecimiento tiene un relato. Y el relato que se hizo sobre el SIDA fue un relato, en primer lugar, bueno, un relato cargado de homofobia, sobre todo en el caso del colectivo homosexual gay, que fue un caso, bueno, una de las principales víctimas, como sabemos todos. El primer relato fue muy homófobo, fue como una especie de castigo divino. Yo recuerdo yo compraba una revista de fútbol en España que se llamaba Don Balón, y había una sección que se hacían entrevistas, 75 preguntas, y era siempre a un futbolista o a un entrenador, y una de las preguntas siempre era: ¿cree usted que el SIDA es un castigo divino? Y yo tenía dos cosas. Primero, tenía 11 años o 10 años, y yo pensaba, un castigo divino, pensaba que divino era como maravilloso. ¿Cree usted que es un castigo maravilloso? Y pensaba, Dios mío, no. Pero después, a medida porque esas entrevistas se siguieron durante años, pensaba, claro, es una manera de asociar el SIDA a un castigo, y eso es algo que nos marcó a muchos, nos marcó a muchísimos. Y después esa idea de que era una sentencia de muerte, que durante mucho tiempo lo fue, pero la idea del sufrimiento, la idea de que nos iba a tocar a todos. Y ahora, digamos que poco a poco, a medida que se ha vuelto ya algo crónico en lugar de algo que te mata, el relato ha sido como un poco... Schulman dice desde el punto de vista casi heterosexual, ¿no? No, pasó esto, pero ahora ya está bien y todo. Y entonces hemos dejado de hacer tributo, hemos borrado un poco la memoria de la gente que murió. Y yo creo que hay una tarea importantísima ahí por hacer, y creo que tú has hecho una parte de esa tarea y creo que todavía tienes que hacer más. Yo siempre le empujo a que escriba, pero... Bueno, sí. Y por eso, en ese sentido, hay un poema que es durísimo y es maravilloso, que se llama Alera de Alabama. Y... Si lo quieres leer, yo no lo leería, pero si tú quieres... Bueno, no sé si el público qué opina. Yo siempre me niego a leerlo en público, pero ya, si tú quieres, por favor. No, yo no voy a leerlo, así que por favor, léelo tú. ¿Estás seguro? Seguro, segurísimo. Bueno, con su permiso. Vale. Alera de Alabama. Lo conocí en una laguna mental en un bar del Greenwich Village.
Al despertarme por la mañana, Al estaba sentado en mi cama, leyendo un libro de Pauline Kael. Resultó ser que compartíamos varios amigos. Al trabajaba en la biblioteca pública de Brooklyn. Había leído más libros que cualquier otra persona que yo había conocido y, aunque era gago, podría hablar acerca de sus libros favoritos con una pasión que me fascinaba. Tuvimos una breve relación carnal. Al vivía con David y yo con Bill. Estábamos a finales de los años 60 y la promiscuidad era la norma. Además de ver a Al, yo veía a Walter, Nicole y a Neil. Los tres eran rubios y amaban los libros. Los tres me obsequiaban novelas, poemarios. Al sacó de la biblioteca de Brooklyn los diarios de Dorothy Wordsworth, que conservo hasta hoy día. Cuando Al se dio cuenta de que además de vivir con Bill me acostaba con Walter y Nicole, él también los conocía, dejamos de acostarnos. En esos días muchas relaciones duraban semanas, días y con frecuencia horas. Terminamos de amigos, aunque existía en el fondo un cierto resquemor, el resquemor de aquellos que se han compartido sexualmente, amándose por un instante. Unos cuantos años después, Al cayó enfermo de SIDA. Para esa época había dejado de beber y ahora tenía una serenidad, una sabiduría, que no tenían nada que ver con los libros. Un día, Al me dijo: es ridículo decir que le estoy agradecido a por salvarme la vida. Agradecido es una palabra inadecuada para describir ese milagro. Unos pocos días antes de su muerte fui a visitarlo, pues Al necesitaba ayuda. Era una tarde lluviosa de abril y encontré a Al en la sala de su apartamento. Las uñas de sus pies largas, arqueadas, amarillentas. Un olor apestoso emanaba de su boca. Al me pidió que le hiciera varias diligencias, comprarle comida china, ciertas medicinas que necesitaba. Al estaba próximo a la muerte. Algo extraño, aún sublime, había ocurrido. A pesar de su apariencia de monstruo, de su mal genio, le había traído algo diferente de lo que me había pedido. Al se había convertido en una apariencia luminosa, trascendental, furioso por la brevedad de su vida. Se había transformado en una llama radiante, pura. Ver tal transformación en un ser humano, en alguien al borde de la muerte, era un gran privilegio, algo que también me transformaba. Ahora, cuando pienso en Al, así es como me gusta recordarlo. Al murió en abril, uno más entre los miles que han muerto de SIDA. Ese es el poema. Ese es el poema, sí. Ese es el poema. El pacto era que lo leía yo porque él se emocionaba, pero cada vez me cuesta más leer tus poemas sin emocionarme, Jaime. De la nueva novela que tú, como tú decías. Por eso, yo con eso quería empalmar, porque también es un poco aburrido que hablemos solo entre nosotros. Quería empalmar un poco con la idea de la novela. Diga. Por favor, interrúmpanos. Sí. Adelante. Tiren piedra, Sí, griten, hagan lo que hagan lo que quieran. Mira, Isaías, de pronto tú no habías nacido, no te tocó ver esto, pero al principio ustedes se refirieron a esa colección de Colcultura. Éramos estudiantes y ahorrábamos el dinero de los algos en el colegio para salir ávidos a comprar los libros de esa colección. Claro. ¿Sí? Esa colección representó mucho para mucha gente. ¿Sí? Sí. Andrés Caicedo, Alba Lucía Ángel, tantos que se publicaron. Yo creo que fueron como un destape, una vanguardia que nos mostró de jóvenes que había unos criterios, unos planteamientos diferentes a los que se nos planteaban en el confesionario del colegio. ¿Sí? O sea, lo que nos hacían leer, siempre todo era muy clásico, muy de afuera, y nosotros vimos que había escritores colombianos que iban en otra onda, ¿no? Claro. Ok. Pero yo pienso que para llegar a ser publicado ahí, ¿cierto?, influyeron algunas cosas, ¿cierto? O sea, no es gratuito que te hayan publicado en ese momento. Y tú eras como un producto
costeño bogotano, porque también viviste en Bogotá la época de Rojas Pinilla y todo esto, ¿no? ¿Cómo era eso? Cuéntanos cómo fue ese momento histórico de Colcultura publicándolos a ustedes. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Juan Gustavo Cobo Borda, que fue el director de la colección, hizo una labor extraordinaria, como de las pocas, de las mejores que yo conozco en la cultura colombiana. Y había un nuevo fermento de escritores jóvenes en esa época. Él era uno de ellos, Andrés Caicedo también, Alba Lucía, María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo Agudelo, y todos éramos como más o menos de la misma generación. Y además de nosotros, habían otros que eran más jóvenes y otros un poco mayores, pero éramos escritores nuevos que aportábamos un discurso diferente al discurso habitual al cual estábamos acostumbrados, y de las cosas que nos enseñaban en el era como el principio de la modernidad realmente, de la literatura urbana colombiana, y de entrar Colombia al siglo XX con escritores que estaban escribiendo acerca de cosas contemporáneas que estaban sucediendo a diario. Ahora, hablar acerca de la historia cuando uno y era parte de esa historia, por supuesto, porque aparece en varios de esos libros, Obra en Marcha y el cadáver de papá. Yo creo que yo personalmente, en los momentos en que me ha tocado vivir en momentos históricos importantes, aún cuando el SIDA todo el mundo se estaba muriendo, yo nunca he sido consciente de ese momento porque uno está atrapado dentro del flujo de la historia. Es después cuando uno reflexiona que dice, Dios mío, mira lo que estaba sucediendo, eso era maravilloso, extraordinario, horrible, lo que fuera. Pero estar dentro de la historia te lleva en un flujo muy, muy fuerte. Yo creo que si tú la puedes observar en esos momentos, quiere decir que no está un poco abstraído de lo que está sucediendo de veras. Se necesita reflexión, se necesita calma, objetividad para poder ver esos grandes momentos. No todo el mundo puede hacerlo, pero así fue para mí por lo menos. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Felicitarlo por su trabajo, por sus obras. Gracias. Quiero saber cuántas obras tiene en total, cuántos libros. ¿Cuántos libros? Yo no sé, he publicado como 15, 16 libros, algo así. Hay muchos. Sí. Bueno, maestro, ¿y qué consejo le darías a alguien que esté empezando a escribir poesía, o a un joven, bueno, a un adulto, en cualquier etapa de su vida? Que se entreguen a... ¿Qué era lo que decía? Creo que era Larry Kramer, el escritor, ¿no? Que decía, escriban con la lengua en fuego. Yo creo que el escritor joven debe escribir como si estuviera ardiendo la lengua y todo, las manos y todo. Sí, con un fuego voraz y terrible, que hay que escribir con fuerza, no con timidez, sino como si tu vida dependiera de lo que vas a escribir. Y yo creo que eso es, la literatura que perdura está escrita de esa forma, alguien que se entrega totalmente a lo que está haciendo. Bueno, maestro, ¿y usted le atribuye un valor especial al libro físico? Porque estamos en una sociedad donde los jóvenes prefieren un libro virtual. Y veo pues que sus libros son físicos y se le ve esa importancia. Bueno, claro, porque yo cuando nací hace como 3 siglos, o sea, todavía existían libros. Y no, para mí el libro siempre ha sido muy importante, física, el peso del libro, poder llevar el libro a la cama, ir en el tren leyendo el libro, es como una cosa, como una otra extremidad más para mí siempre ha sido. Pero también últimamente me he dado cuenta, por ejemplo, mis estudiantes, que muchos de ellos no tienen mucho dinero para comprar libros, que siempre son caros los libros académicos, entonces los compran electrónicamente, son mucho más baratos, entonces mucho más democrático
eso de comprar un libro por $5 que tú tienes ahí, tienes todos los libros, que ir a pagar aquí como en Colombia 50.000 pesos, 60.000 pesos por un libro, que eso no todo el mundo lo puede hacer. Entonces me interesa esa democratización que permite que el libro electrónico sea leído por mucha más gente, que tenga tal vez menos recursos. Y también la verdad es que también me parece que es importante que estamos destruyendo el planeta y cada vez que publicamos un mal libro pues, destruimos mil árboles. Y yo digo, no podemos seguir destruyendo tantos árboles y el planeta para publicar malos libros o buenos libros. Yo creo que tiene un valor también esta cosa. Hay ventajas y desventajas. ¿Cómo? Ventajas y desventajas. Sí, yo creo que espero que nunca que desaparezca el libro como objeto. Sí, eso, porque sería muy triste, sería tristísimo. Para nosotros como que nacimos en una época predigital, tú un poco más, yo un poco menos, está esa cuestión de que yo por lo menos cuando quiero leer un libro en serio, es decir, sobarlo, subrayarlo, entenderlo de verdad, hacer una lectura, lo necesito en papel, pero eso yo creo que es un defecto mío o viene de serie porque nacimos cuando nacimos. Pero la gente joven de hoy en día, la gente más joven, no sé si... No hay respuesta o no tengo una respuesta para esa pregunta, pero yo creo que ellos han aprendido a encarar el libro, afrontar el libro objeto o el libro objeto virtual de una manera quizá diferente. No sé cómo va. Bueno, maestro, y la última. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción o frustración como escritor? Frustración... Bueno, frustración también hay varias, pero me hubiera gustado haber escrito toda la obra de Dostoyevsky. Esa es una frustración muy grande. O la de Tolstoy, algo así. O la de Emily Dickinson. Pero satisfacción, sí hay muchas grandes satisfacciones de ser escritor. Primero, que a mí me encanta, a mí me gusta realmente escribir en el sentido de que cuando termino de escribir, después de 2 o 3 horas de escribir, me siento bien, es como el momento del día en el cual me siento mejor. He hecho lo que más me gusta hacer. Entonces nada me produce tal satisfacción como escribir unos párrafos cuando los escribo. No estoy completo si no estoy escribiendo. Y también cuando la gente responde a un libro, por ejemplo, Maricones Eminentes, que así fue que conocí a Isa, empezamos un diálogo acerca del libro, pero he recibido también ese libro muchos correos y cartas a través de los años. El libro fue publicado, por ejemplo, en Japón, lejísimo, ¿no? Cosas así. Y he recibido cartas de muchos lugares del mundo. Y digo, pues, ¿cómo llegó ese libro allá? Pero jóvenes que escriben, sobre todo de Latinoamérica. También de España, de Inglaterra, de Polonia, de no sé qué lugar, y me dicen, este libro me ayudó mucho a mí, había cosas que yo no entendía y este libro ayudó Entonces cuando uno ve eso, dice, valió la pena mi vida, o sea, toqué un ser humano, algo que yo hice tiene un valor para ellos. Entonces eso para mí es lo más importante de todo lo que he hecho en mi vida. Sí. Me pregunto yo si para la época en que fue escrito Maricones Eminentes ese título nos resultaba bastante homofóbico. Tal vez en esta época lo hubiera titulado Gays Eminentes, que es una palabra pues como más para la actualidad, la primera inquietud. La segunda es sobre la anécdota de cuando quemaron su libro. Me hizo recordar que en estos días Daniel Sampero Espina fue a Bucaramanga en su papel de youtuber y quemó su libro Mi puta obra, entonces podríamos considerar que es un auto-homenaje. Sí. Sí, bueno, yo no puedo hablar por los demás, lo que hagan los demás, pero sí, yo no sé, la gente cuando publiqué el libro en Colombia, cuando el libro salió en Colombia yo llevaba 20 años de no venir a Colombia, yo pensé que nunca más iba a publicar nada en Colombia, porque durante esos años no tuve más contacto con Colombia
y básicamente dejé de escribir en castellano excepto por mis poemas y no los enviaba a publicaciones. O sea que yo jamás me ocurrió que ese libro iba a ser publicado aquí. Yo lo escribí porque y después lo publiqué en los Estados Unidos y por ahí empezó a recorrer el mundo. Y cuando salió el libro y vine a Colombia, todo el mundo decía, ¿por qué cogiste ese título tan escandaloso? Y dice, pero para mí no era escandaloso, yo pensé que nadie iba a leer el libro, así que le puse el libro, el título que más me gustó. Y nunca pensé jamás en ser piedra de escándalo ni de nada, sino me estaba satisfaciendo a mí mismo. Entonces, yo no sé, la gente, el público, yo lo hago con otros escritores, uno lee lo que uno quiere leer acerca de, leer lo que ha hecho el escritor, o sea, las intenciones del escritor, cuando puede que no sean esas las del escritor en absoluto. No sé, no sé si he contestado la pregunta, pero he intentado. Y yo creo que también hay una cuestión, ahora vamos, pero sobre el título de Maricones Eminentes, también es un homenaje. Sí, a Lytton Strachey, que escribió Eminentes Victorianos, y sí, acerca de héroes falsos, más bien, porque él los critica a casi todos ellos de la época victoriana, él critica la hipocresía victoriana, y ese es un libro muy importante para mí. Y entonces era un homenaje a él, a Lytton Strachey, como continuar, no sé, un diálogo con él, una referencia a él. Y yo, si me permites, ahí en el título de Maricones Eminentes, en su versión original es Eminent Maricones en inglés, había muchísimas lecturas. Estaba la cuestión del bilingüismo, ¿no? De eminent en inglés y maricones como palabra española, como palabra que habla del insulto, ¿no? Y que tiene que ver también mucho con una lectura queer, que es la idea de agarrar una palabra que, como usted dice, se utiliza como insulto. Cuando dices usted es un maricón, estás lanzando algo con rabia, y lo que hace el colectivo gay o el colectivo gay más reivindicativo es, muy bien, nosotros vamos a ganar esa batalla del lenguaje. Vamos a agarrar esa palabra, la palabra maricón, y la vamos a reclamar para nosotros. Y al reclamarla para nosotros, es decir, cuando un escritor como Jaime utiliza la palabra maricones, pierde el valor insultante, en realidad. O sigue provocando, porque si no, no tendría sentido esa pregunta. Sí. Pero es como si de alguna manera estuviéramos utilizando las mismas armas. Y Jaime, evidentemente, es también maricón. Sí, a mucha honra. Claro que sí. Y yo también, hola. Pero al reclamarnos a nosotros mismos como maricones, lo que estamos haciendo es derrotar a la gente que lo toma como una palabra homófoba. Les estamos diciendo, no, ese lenguaje es nuestro. Vamos a reclamar nosotros esa palabra y vamos a hacer que pierda el sentido despectivo. Y yo creo que esas pequeñas batallas son las que realmente, pequeñas batallas dentro del campo del activismo, pero son muy importantes, porque muchos niños han crecido oyendo chistes de maricones, han crecido oyendo esa palabra, entonces que alguien te lo desmonte de esa manera es una lección de vida, yo creo. Sí. Antes de hacer la siguiente pregunta, yo quisiera aclarar algo. Isaías no solamente es un gran escritor catalán, un crítico importante, pues ya se nos va a doctorar en Estados Unidos y todo, sino que es un excelente fotógrafo, es un excelente gestor cultural. O sea, en Cataluña se conoce por esa gran labor que ha hecho. Y hay como un paralelo ahí en la obra de Jaime y lo que tú has hecho, porque yo creo que la obra en sí es una exaltación del personaje. Lo mismo cuando haces lo de Miguel de Cervantes, cuando haces de Manuelita Sáenz y todo eso, es una exaltación. Y es como una contra del bullying de la época, digámoslo así, que igual sucede con las mujeres, ¿cierto? Cuando las mujeres del colegio era la marimacho o la escritora que no puede surgir o la escultora. Pero tú lo haces para muchos artistas, ¿no? Para el teatro, para la danza. Has exaltado mucha gente que a través de tu obra está muy arriba. Y yo quisiera que una faceta de esas tú nos la compartieras cuando tú subes a las terrazas en Barcelona a los artistas. Porque simbólicamente eso es muy grande, pero también nos da una idea de que nosotros aquí desaprovechamos totalmente las terrazas, que son maravillosas,
de los edificios antiguos donde en vez de estos escenarios de biblioteca o teatro, que muchas veces son exigentes para el autor, tú lo subes a las terrazas y logras una aceptación y logras que mucha gente a través de esas terrazas como que le grite al mundo quién soy, qué es lo que hago. Bueno, muchas gracias. Jaime, ¿te puedo robar un poquito de protagonismo? No, en segundo, no. Bueno, muchas gracias. Lo que el amigo se refería es que yo en Barcelona organizo un festival que se llama Terrats en Cultura, Azoteas en Cultura, y es un pequeño festival independiente que ha tenido bastante éxito. Nos dieron el año pasado el premio Time Out a la mejor iniciativa cultural del año y bueno, se ha consolidado bastante. Estamos trabajando ahora en la 6ª edición. Y nosotros lo que hacemos es, con este festival, y ahí suelto la idea por si aquí veo que hay mucha iniciativa cultural, a alguien le interesa hacerlo, esto nació durante la crisis fuerte que impactó a todo el mundo, pero impactó también mucho a España. Y yo en esos momentos trabajaba en el Teatro Nacional de Cataluña, una gran institución cultural que vio cómo su presupuesto bajaba casi hasta el 50% en 2 años, y que pasamos de hacer 26 producciones propias anuales a hacer 13, es decir, al 50%, con lo cual pensemos en la cantidad de talento que quedaba completamente excluido de la escena y que no se podía ver. Y yo me hartaba de ver proyectos extraordinarios y con muchísimo talento y que quedaban fuera del circuito y se morían. Entonces decidimos que quizá era un momento de cuestionar cuál era la labor de la institución clásica, ¿no?, decimonónica, del gran edificio teatral y todo, y buscar algo un poco más de... Si no podemos hacerlo ahí, hagámoslo en otro sitio, pero hagámoslo. Lo importante es que la gente interesante, la gente que tenga algo que decir, hable y grite, ¿no? Entonces buscamos un espacio para representar y pensamos en Barcelona, un espacio muy mediterráneo, muy paradigmático de lo que representa el espíritu mediterráneo es la azotea, que en los edificios siempre era el espacio público, era el espacio donde se reunían, donde se habían tomado decisiones importantes para el futuro del país, para el futuro de las comunidades, donde había habido romances, donde había habido reuniones sociales, y pensamos, bueno, estas azoteas ahora mismo con la gentrificación de Barcelona se están cerrando porque había fiestas de guiris, fiestas de turistas, pues ¿por qué no tratamos de convencer a las comunidades de que las recuperen para la cultura? Entonces decidimos fusionar estas dos cosas y crear un pequeño festival donde dábamos voz a toda esta gente para que pudiera decir lo que quería decir en teatro, artistas emergentes o artistas completamente consolidados que querían venir. Nosotros tocamos en auditorios de 5.000 personas, pero queremos ir a un sitio pequeñito para que la gente nos toque, ¿no?, tener más contacto. Y hacerlo en un espacio que se estaba perdiendo en la ciudad de Barcelona. Y de paso, traer, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con el Orgullo de Barcelona, con el Pride, y cada año traemos una obra de teatro o un espectáculo. El año pasado fue un espectáculo de flamenco queer a varios barrios de Barcelona donde a lo mejor no es tan fácil ser gay, que bueno, sigue siendo un poco más fácil, pero no lo es tanto. Así lo traemos en los barrios periféricos para que la gente de allí también pueda escuchar algo y la gente joven pueda ver que se están haciendo cosas interesantes y que está bien serlo, así, ser gay en este caso, o está bien expresar lo que uno siente o expresar a través del arte lo que uno cree que es importante expresar, y yo creo que eso es una de las funciones del arte. No sé. Así que gracias por el comentario. Yo, de hecho, siguiendo esto, en el año 2003 publiqué mi primer libro. Entonces, era un ensayo divulgativo, se llamaba El libro rosa, por Planeta. Y una de las cosas que me sorprendió, porque yo en esos momentos no sé por qué pensaba, bueno, nosotros ya estamos mucho más allá de cualquier tipo de polémica. Yo hice las primeras entrevistas, como Planeta tiene un buen aparato de difusión, pues hice la tira de entrevistas. Y yo no me mordía la lengua en ningún momento y hablé de las relaciones una de las cosas que recuerdo mucho entre la homosexualidad y la Iglesia, que en esos momentos estaba luchando por aprobar el matrimonio igualitario en España. Y la Iglesia salió a la calle en defensa de la familia, ¿no? Y pensando, bueno, la familia, ¿qué quiere decir la familia? Nosotros también somos una familia. Y yo lo critiqué mucho. Y eso salió después por todos los periódicos. Y yo recibí cientos de correos, muchos muy buenos,
de gente diciendo por fin alguien dice algo, por fin esto no se puede callar y por suerte, bueno, se empezó a hablar de todo este tema. Y bueno, a mí me parece curioso, volviendo, si me permitís, vuelvo un momento a Jaime y así hablamos del nuevo libro. Se publicó hace poco una entrevista que te hizo John Better, el escritor costeño, sobre este libro, ¿no?, que va a salir estos días. Y ahí el titular fue un titular que era prácticamente calcado a uno de los titulares que salió con mi libro, que era la relación entre la iglesia y la homosexualidad es completamente problemática, y etcétera, etcétera, de manera un poco así como dura. Y pienso, todavía estamos ahí, madre mía. ¿Quieres hablarnos un poco de tu nuevo libro y de qué va? Porque la gente no lo sabe, ¿no?, todavía. Bueno, sí, un par de minutos más y después si hay alguna pregunta. Es una historia, creo que era un poco conocida en Colombia, de los dos sacerdotes que en enero del 2011 le pagaron un sicario $5,000, creo, para que los asesinara, los matara al mismo tiempo, o sea, uno y el otro, y murieron juntos. Y después se descubrió que uno de ellos había tenido SIDA, según la prensa, y no sé, esa historia me interesó y empecé por razones personales, y empecé a investigar, y de ahí salió este nuevo libro. Y no sé, y después hablando con gente, haciendo investigaciones en los barrios donde ellos vivieron, resultó que ellos habían hecho una gran labor social, extraordinaria labor social. O sea, 100 veces más que todos los gobiernos colombianos de los últimos años. Unas cosas las cosas que hicieron afectaron a miles y miles de personas. Y me molestó un poco también que esa obra de ellos, social, de haber ayudado a tanta gente, eso no hubiera sido recalcado en la prensa jamás. O sea, todo era que este tenía SIDA, que eran amantes, que los mataron juntos, toda la cosa, lo convirtieron en una cosa grotesca, cuando realmente en estos dos hombres fueron heroicos también. Eso que hicieron por los niños desplazados, por los ancianos, por las mujeres solteras, las madres solteras, por la denuncia de los falsos positivos, eso fue totalmente oscurecido para presentarlos como seres casi indeseables. Y yo creo que eso es lo que es mi libro, presentarlos como personas heroicas que fueron. Sí, como esta tarde para siempre. Repite el título. Como esta tarde para siempre. Sí, aprovechen que tienen aquí al maestro, así que si alguien quiere preguntar. Sobre tu estilo, yo te hice una pregunta al margen de acá, pero quiero repetírtela. Es que las descripciones tuyas de los personajes son muy fuertes, de mucho efecto, pero en muy pocas palabras. Entonces yo te pregunté, ¿estudiaste psicología? Y lo que tú me respondiste me pareció como que puede influir mucho también en los que están escribiendo, jóvenes, como preocuparse tanto porque cuando hacen la referencia a alguien, como que quede clara la fotografía, los personajes casi que le hablan a uno, a pesar de que eres tú que se está refiriendo a ellos. Eso viene un poco de influencia de Puig en mí, porque Puig escribió mucho acerca de la psicología, sobre todo en El beso de la mujer araña. Y ¿cómo es? Yo no he estudiado psicología, ni mucho menos, ni conozco las teorías, he leído algo de Freud, por supuesto, pero yo creo que esto es la verdad es que yo he estado en terapia desde que tenía 25 años, o sea que he estado 43 años de mi vida viendo a un terapeuta, o sea que algo he aprendido de estar sentado y contándole mi vida a todos los terapeutas estos por años tras años, y me ayuda a ver las cosas psicológicamente a los seres humanos, para entender que sí, que tenemos psicologías que determinan en cierta forma cómo somos y quiénes somos y por qué actuamos de la forma que actuamos. Y yo espero que eso se vea reflejado en mi escritura. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Muchas gracias.
Les agradecemos mucho el apoyo que le han dado a este encuentro con Jaime Manrique Ardila e Isaías Fanlo. Esta reunión de Un Café Con se renueva el viernes 13 de abril. En esta ocasión tendremos la presencia de Pilar Quintana, ganadora reciente del Premio de Narrativa Colombiana de AFIT, y viene a hablarnos de su novela La Perra. Esperamos que esta sea una ocasión especial como hoy. Jaime, Isaías, un honor tenerlos aquí presentes. Nos apoya la emisora cultural en la grabación de este encuentro. A ustedes muy amables, muchas gracias.